Un hombre apurado para una reunión de negocios se detuvo en una tienda de conveniencia para comprar un café. Al pagar, el cajero le entregó un billete que lo dejó en estado de shock. Fernando Ávila, con sus 34 años, era el visionario detrás de una de las empresas de tecnología emergentes más prometedoras de Guadalajara. No solo había fundado su compañía, sino que también la había transformado en un ejemplo de innovación y crecimiento acelerado en el escenario tecnológico. Fernando era conocido por su liderazgo carismático y su habilidad para anticipar tendencias de mercado antes de que fueran evidentes para la competencia. Bajo su dirección, la empresa desarrolló soluciones tecnológicas que revolucionaron pequeñas y medianas empresas en varios sectores, facilitando operaciones, reduciendo costos y aumentando la eficiencia. La notoriedad de su negocio crecía cada día, atrayendo la atención de inversores internacionales y empresas interesadas en alianzas. Fernando estaba revisando correos electrónicos en su amplia mesa de oficina, llena de papeles e informes, cuando un nuevo contacto llamó su atención. Era un mensaje de Marcos García, representando una empresa emergente en el sector de la tecnología educativa. La propuesta era tentadora, ofreciendo a Fernando una oportunidad de entrar en un mercado que hasta entonces su empresa no había explorado. El correo de Marcos era elocuente y bien articulado, mencionando el creciente éxito de Fernando y cómo una alianza podría ser mutuamente beneficiosa. «Estimado señor Ávila», comenzaba el correo, «he seguido de cerca el increíble crecimiento de su empresa y creo que nuestros caminos están destinados a cruzarse. Tecnologías educativas. García está acercándose a una expansión significativa y su talento en innovación tecnológica es exactamente lo que necesitamos para llevar nuestro producto al próximo nivel». Fernando sintió una mezcla de excitación y cautela. Sabía que el mercado de tecnología educativa estaba caliente y que entrar en ese segmento podría abrir puertas a nuevas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, algo en el tono del mensaje, tal vez la urgencia un poco forzada, hizo que una alarma interna sonara en su mente. Respondió al correo marcando una videollamada con Marcos para discutir la propuesta. «Estimado señor García, agradezco su contacto y también comparto su entusiasmo en potenciales sinergias entre nuestras empresas. Estoy curioso por escuchar más sobre su visión y cómo cree que nuestra colaboración puede ser estructurada. Por favor, hagamos una videollamada para explorar esta posible alianza con más detalles». Marcos respondió de inmediato diciendo que estaba disponible para iniciar la reunión en línea en ese instante. La videollamada comenzó con Marcos presentando su empresa y la visión que tenía para la alianza. Compartió diapositivas detalladas sobre sus productos, mercados de actuación y casos de éxito. Aunque la presentación era bien elaborada y los números impresionantes, Fernando percibía que algo esencial faltaba. Marcos hablaba con entusiasmo sobre el potencial de crecimiento y rentabilidad, pero detalles sobre la operación cotidiana y la sostenibilidad de los proyectos eran vagamente mencionados o evitados, cuando Fernando hacía preguntas específicas. A pesar de las dudas que persistían, Fernando reconoció la importancia de aquella reunión virtual. No solo le proporcionó una comprensión inicial más clara de la propuesta de Marcos, sino también una percepción de que debía proceder con cautela. La conversación dejó claro que antes de cualquier decisión, un análisis más profundo sería esencial. En los días siguientes, Fernando comenzó a investigar sobre la empresa de Marcos, pero no encontró mucha información. Un día estaba sentado en su escritorio, rodeado de papeles e informes, cuando su celular comenzó a vibrar. Era Marcos, que sin muchos preámbulos fue directo al grano. «Fernando, ¿cómo estás? Espero que bien. Me gustaría saber si podemos acelerar el proceso para la firma del contrato. Estoy bastante ansioso por oficializar nuestra alianza», dijo Marcos con una voz que transmitía una mezcla de entusiasmo y prisa. Fernando, tomando un bolígrafo y girándolo entre sus dedos, respondió con cautela. «Hola, Marcos. Aún estoy revisando algunos detalles. Ya sabes, un contrato de este tamaño requiere una comprensión completa de todas sus implicaciones. Y honestamente siento que aún necesito saber más sobre tu empresa y los planes de operación para avanzar».
Hubo una pausa del otro lado de la línea seguida por un leve suspiro. Claro, Fernando, entiendo tu posición, pero créeme, todo está alineado para que sea un éxito. Realmente me gustaría que pudiéramos finalizar esto pronto. Hay mucho en juego y el tiempo es esencial, respondió Marcos, tratando de ocultar cierta impaciencia. Fernando notó la prisa y eso lo hizo sentir aún más inseguro. Marcos, ¿puedo preguntar por qué la urgencia? Estamos hablando de una gran inversión y una asociación que puede afectar significativamente a ambas nuestras empresas. Necesito estar seguro de que estamos haciendo lo correcto. Entiendo perfectamente tus preocupaciones, Fernando, y por eso quiero asegurarte que todo será hecho de la mejor manera. En cuanto a la urgencia, es solo que estamos operando con un cronograma ajustado debido a otros compromisos y oportunidades que no podemos perder. Y, claro, el valor que estamos poniendo sobre la mesa es muy ventajoso, como debes admitir, argumentó Marcos, enfatizando el beneficio financiero del acuerdo. Fernando reflexionó por un momento. El valor era de hecho muy atractivo, y esa era una de las razones por las que consideraba seriamente la propuesta. Sin embargo, su intuición le decía que algo no estaba bien. Marcos, necesitaré más información. Documentos detallados sobre tu empresa, historial de proyectos anteriores, tal vez algunas referencias. Marcos accedió, aunque algo reluctante. Está bien, Fernando, prepararé lo que has pedido y lo enviaré aún hoy. ¿Podemos entonces programar la reunión presencial para la próxima semana? Así tendrás tiempo para analizar todo. Eso suena razonable. Esperaré los documentos entonces. Aprecio tu comprensión, Marcos, dijo Fernando aún girando el bolígrafo entre los dedos reflexivo. Acordaron los detalles para la reunión presencial y la posible firma del contrato, pero Fernando sabía que la decisión final dependería mucho de lo que los documentos revelaran. Mientras colgaba el teléfono, un sentimiento de cautela lo invadía, mezclado con la tentación de la lucrativa oferta. Llegó el día de la reunión decisiva y Fernando se dirigió al lugar marcado, un elegante despacho en el centro financiero de Guadalajara. La mañana estaba fresca, típica de una ciudad que despertaba temprano y palpitaba con la energía de los negocios y las oportunidades. Fernando sentía una mezcla de expectativa y nerviosismo. Sabía que la reunión de hoy podría ser un hito para su empresa, pero las dudas y el presentimiento que lo acompañaron en los últimos días no desaparecían. Mientras conducía, Fernando pensaba en los detalles de la propuesta de Marcos, en la información que había revisado repetidamente y en las preguntas que aún necesitaba aclarar. Su mente estaba enfocada, procesando cada posible escenario que podría desplegarse en la reunión. Decidió parar en una gasolinera para llenar el tanque y aprovechar para comprar un café. Una pausa rápida, pensó, ayudaría a aclarar la mente. Fernando estacionó su auto y caminó hacia la tienda de conveniencia de la estación. Mientras esperaba en la fila para pagar el café, observaba distraídamente las estanterías alineadas con productos variados. Su mente aún estaba parcialmente en la reunión que se acercaba, repasando los puntos clave que necesitaba discutir con Marcos. Al llegar a la caja, saludó al cajero con un gesto de cabeza mientras entregaba el dinero para el café. El hombre de la caja, llamado Lucas, era un joven de apariencia amigable, que le devolvió el cambio y luego, de manera casi conspirativa, extendió un pequeño billete doblado. «Esto es para usted», dijo él en voz baja, con una mirada seria y penetrante. Fernando tomó el billete, algo confundido por el gesto inesperado. No estaba acostumbrado a recibir billetes de Lucas, aunque ya conocía al chico, pero se sorprendió con la situación. Miró nuevamente al cajero, buscando alguna explicación en el rostro del joven, quien solo asintió con la cabeza, como animándolo a leer el contenido. Lo que leyó lo dejó en estado de shock. Las letras parecían bailar ante sus ojos, cada palabra intensificando la ansiedad y el miedo que comenzaron a formarse en su estómago. Por un momento todo a su alrededor pareció desacelerarse, y sintió una urgencia repentina de entender completamente el mensaje y sus implicaciones. Las palabras escritas eran claras y directas. «Tenga cuidado con Marcos, la reunión de negocios es una trampa para dar un golpe a su empresa».
Miró al joven cajero que le había entregado el billete y se acercó al mostrador con pasos decididos. «Disculpe, pero ¿cómo sabía usted esto, Lucas?», Fernando preguntó intentando mantener la calma, pero su voz revelaba una tensión obvia. Agitaba el billete entre los dedos, esperando que el joven pudiera explicar lo inexplicable. El muchacho miró a Fernando con una expresión de sorpresa y confusión. «Realmente no sé de qué está hablando, señor. Una mujer me dio este billete hace unos minutos. Me pidió que se lo entregara a usted», explicó el cajero, claramente ajeno al contenido del billete y a la conmoción que había causado. «¿Conoce a esa mujer?», dijo algo más. Fernando presionó, esperando encontrar algún hilo de verdad que pudiera seguir. «No, nunca la he visto antes. Solo me dijo que hiciera esto y salió rápido. Parecía apurada y un poco nerviosa, creo. No dijo nada más. Lo siento, señor. Realmente solo estaba tratando de ayudar». El joven cajero encogió los hombros, sus manos levantadas en un gesto de inocencia. Fernando miró al joven por un momento, procesando la información. No había razón para dudar de la palabra del cajero, pero la situación era tan surrealista que parecía difícil de aceptar como mera coincidencia. Agradeció al chico y regresó a su auto, sintiendo un peso de incertidumbre. Fernando regresó a su auto con una sensación creciente de ansiedad. Cerró la puerta con un golpe sordo. La resonancia parecía capturar el peso de sus preocupaciones en ese momento. Sentándose, respiró hondo, intentando calmar la mente que giraba con preguntas y posibles escenarios. Luego, con manos que temblaban ligeramente más de lo que le gustaría admitir, leyó nuevamente el billete y sintió un escalofrío. El billete transformaba todas sus sospechas anteriores e intuiciones incómodas en una realidad tangible e inminente. Se recostó en el asiento, el billete aún en manos, y miró a través del parabrisas, observando el flujo de personas y autos pasando sin darse cuenta de la tormenta que se formaba dentro de él. La advertencia era directa y arrojaba una nueva luz sobre cada interacción que había tenido con Marcos. Los momentos en que sintió que algo estaba mal, las respuestas evasivas, la prisa inexplicable de Marcos para cerrar el trato. Todo comenzó a encajar en un patrón que ya no podía ignorar. La mente de Fernando comenzó a trabajar rápidamente, considerando sus opciones. ¿Debería confrontar a Marcos directamente en la reunión? ¿Sería más sabio cancelar todo e investigar más a fondo antes de tomar cualquier medida? Cada opción traía sus propios riesgos y consecuencias. Sin embargo, una cosa estaba clara. No podía simplemente proceder como si nada hubiese ocurrido. Fue entonces cuando decidió que no iría a la reunión. Tomó su celular, encontró el contacto de Marcos y respiró hondo antes de hacer la llamada. Era crucial mantener la calma y la credibilidad durante la conversación que seguiría. Cuando Marcos contestó, Fernando adoptó un tono de voz preocupado pero controlado. «Marcos, buenos días. Lamentablemente tuve un imprevisto. Tendremos que reprogramar nuestra reunión para otro día». Del otro lado de la línea hubo una pausa. Marcos entonces respondió, su voz teñida de frustración mal disimulada. «Oh, qué pena, Fernando. Estábamos todos preparados para finalizar los detalles hoy, pero está bien. ¿Tienes alguna idea de cuándo podrías reprogramar? Realmente necesitamos avanzar con este acuerdo». Fernando, manteniéndose firme, intentó parecer tan decepcionado como Marcos. «Entiendo completamente, Marcos, y pido disculpas por el inconveniente. Estoy resolviendo unos problemas y espero que no tarde. Vamos a intentar encontrar una nueva fecha lo más rápido posible, ¿está bien?» «Claro, Fernando, mantengo mi agenda abierta para ti. Espero que no sea nada serio. Avísanos tan pronto como puedas reprogramar. Estamos ansiosos por continuar con esta asociación», respondió Marcos, su voz esforzándose por mantener la cordialidad. Después de colgar, Fernando apagó el celular y lo colocó sobre el tablero. Su corazón aún latía fuerte, pero sentía que había ganado tiempo esencial. El próximo paso sería usar ese tiempo sabiamente, para investigar más a fondo y entender completamente las intenciones de Marcos y su empresa. Fernando sabía que enfrentaría desafíos significativos para desvelar la verdad detrás de la fachada que Marcos presentaba tan hábilmente. Al día siguiente, movido por una mezcla de curiosidad y urgencia, Fernando regresó a la tienda de conveniencia donde había recibido el billete enigmático.
La atmósfera del lugar era común, con clientes entrando y saliendo, disfrutando de la normalidad de sus rutinas diarias, ajenos a la tormenta que se agitaba en la mente de Fernando. Avistó al mismo joven del caja detrás del mostrador, ocupado en organizar algunos productos. Fernando se acercó al mostrador, esperando captar la atención de Lucas entre un cliente y otro. Cuando finalmente tuvo la oportunidad, preguntó, intentando mantener un tono casual: «Hola, Lucas, estuve aquí ayer. Sobre el billete que me entregaste, ¿la mujer que te lo dio volvió aquí hoy?» El cajero miró a Fernando con reconocimiento inmediato y un leve asentimiento de cabeza. «Buen día, señor Fernando. Sí, ella vino aquí más temprano hoy. Parecía que quería asegurarse de que había entregado el billete. No se quedó mucho tiempo, solo preguntó si había pasado el mensaje y se fue». Fernando sintió una punzada de frustración por haber perdido la oportunidad de encontrarla, pero rápidamente cambió el foco para obtener más información. «¿Podrías decirme cómo era ella? Cualquier detalle puede ayudar». El joven pausó por un momento, claramente intentando recordar. Ella era más o menos de su altura, cabello castaño hasta los hombros, y llevaba puesta una chaqueta de mezclilla azul y pantalones negros. Fernando absorbió cada detalle, cada fragmento de la descripción, como si intentara pintar una imagen mental de la mujer misteriosa. ¿Dijo algo más? ¿Algún detalle que recuerdes, cualquier cosa que haya mencionado mientras estaba aquí? El muchacho sacudió la cabeza, pareciendo esforzarse por recordar. De hecho, fue muy directa. Solo preguntó si el billete había sido entregado, le dije que sí, y ella solo agradeció y salió rápidamente. No parecía querer llamar la atención. Y parecía un poco ansiosa, como si estuviera apurada o preocupada por algo. Fernando agradeció al cajero, dejando la tienda con la sensación de que apenas estaba comenzando a desentrañar un misterio mayor. Fernando conducía lentamente por la calle concurrida, su mente aún procesando la información que el cajero de la tienda de conveniencia había proporcionado. Mientras pensaba en sus próximos pasos, sus ojos barrían inconscientemente la multitud, buscando a alguien que encajara en la descripción de la mujer misteriosa. De repente, su mirada se fijó en una figura parada en una parada de autobús. Una mujer hablando por teléfono que coincidía exactamente con la descripción que le habían dado. Cabello castaño hasta los hombros, chaqueta de mezclilla azul y bolso de cuero marrón. Sin dudarlo, estacionó el coche rápidamente y bajó, caminando directamente hacia ella. Al acercarse, Fernando pudo ver la tensión en su rostro mientras hablaba por teléfono. Esperó a que terminara la conversación, observando su expresión preocupada y la forma en que miraba ansiosamente a su alrededor. Cuando ella colgó el teléfono y lo vio acercarse, un destello de miedo cruzó su rostro. «¿Fue usted quien envió a entregar ese billete?», Fernando preguntó directamente, sosteniendo el billete en una mano para que ella pudiera verlo. Por un momento la mujer se quedó paralizada, mirando el papel y luego a Fernando, claramente asustada. Ella tartamudeó inicialmente, tropezando con las palabras. Yo realmente no puedo hablar sobre esto aquí, es peligroso», murmuró, mirando alrededor nerviosamente, como si temiera que alguien pudiera estar observando o escuchando la conversación. Fernando sintió una mezcla de frustración y urgencia. Era evidente que ella sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar allí en la calle. «Por favor», insistió, su voz baja y firme. «Si usted sabe algo, necesito que me ayude. Podemos ir a un lugar más seguro, suba a mi coche y vamos a conversar donde nadie nos escuchará. Es muy importante». Después de vacilar por unos segundos que parecieron interminables, la mujer finalmente asintió, lanzando una última mirada preocupada alrededor antes de seguir a Fernando hasta el coche. Entraron, y él arrancó, dirigiéndose a una calle más tranquila y alejada, lejos del bullicio de la ciudad. En el coche la atmósfera era tensa. Fernando inició la conversación. «Gracias por aceptar hablar conmigo. Realmente necesito entender qué está pasando. ¿Por qué es peligroso?». La mujer miró a Fernando, una expresión de conflicto evidente en su rostro. Respiró hondo antes de empezar a hablar, sus palabras cuidadosas pero cargadas de urgencia. «No es tan simple, y necesito que entiendas que estoy arriesgando mucho al hablar contigo».
La situación es más complicada de lo que imaginas, y hay personas involucradas que no dudarán en hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quieren. Fernando condujo en silencio por unos minutos, permitiendo que Silvia se calmara un poco antes de continuar con las preguntas que quemaban en su mente. La tensión en el coche era palpable, y él sabía que necesitaba abordar el asunto con cuidado para no asustarla más de lo que ya estaba. «Si no te importa decirme, ¿cuál es tu nombre?», Fernando preguntó, intentando iniciar la conversación de una manera menos directa. «Silvia», respondió ella con una voz que aún temblaba un poco. «Mi nombre es Silvia Contreras. Silvia, ¿conoces a Marcos García?», Fernando preguntó, mirando brevemente hacia ella antes de volver su atención a la carretera. «Lamentablemente sí», dijo Silvia, un suspiro pesado escapando de sus labios. «Nosotros fuimos socios. Marcos y yo empezamos una empresa juntos hace algunos años». Durante el viaje, Silvia comenzó a abrirse más, contando su historia con una mezcla de resentimiento y tristeza. «Yo era una empresaria en ascenso, igual que tú. Teníamos una visión compartida para el negocio, o al menos eso creía. Pero Marcos, él tenía otras ideas. Me traicionó, Fernando. Dio un golpe que no solo destruyó la empresa, sino también mi reputación». Ella hizo una pausa, tragando saliva, luchando por mantener la compostura. «Organizó transacciones corruptas. Cuando comenzaron las investigaciones, logró manipular las evidencias para que todo apuntara hacia mí. Fui acusada de corrupción, arrastrada por los tribunales y por los medios. Fue una pesadilla». Fernando escuchaba atentamente, cada palabra de Silvia añadiendo una capa de complejidad a la imagen que tenía de Marcos. Sentía una mezcla de ira y empatía. «Eso es horrible, Silvia. Lo siento mucho por todo lo que has pasado. Es exactamente ese tipo de comportamiento que sospechaba de él. Pero escucharlo tan directamente es otra cosa». Silvia se ajustó en el asiento, pareciendo encontrar alguna determinación dentro de sí antes de continuar compartiendo su historia con Fernando. «Después de lo que me pasó, no podía simplemente aceptar la situación y tratar de seguir adelante. Era demasiado importante, así que empecé a investigar por mi cuenta», comenzó Silvia, su voz firme, a pesar del claro dolor que sus recuerdos evocaban. «Sabía que si podía descubrir cómo operaba Marcos, tal vez podría encontrar una manera de defenderme y limpiar mi nombre». Ella hizo una pausa, mirando brevemente por la ventana, como si buscara las palabras correctas en el mundo que pasaba. «Mi investigación comenzó de manera bastante básica, revisando documentos antiguos, correos electrónicos, todo lo que pudiera haber sido mal interpretado o manipulado, pero cuanto más indagaba, más me daba cuenta de que había un patrón. Marcos no solo me estaba incriminando, estaba haciendo esto sistemáticamente con otros también». Fernando, con una mano en el volante y otra descansando al lado de la palanca de cambios, preguntó con preocupación evidente en su voz: «¿Y cómo supiste de mi situación con él?». Silvia volvió a mirarlo, sus ojos verdes cargados de seriedad. «Descubrí a través de un informante que Marcos estaba intentando cerrar una asociación contigo». Comentó sobre cómo Marcos estaba presionando para que el contrato se firmara rápidamente. Eso me trajo una sensación de déjà vu terrible. Fue exactamente así como actuó conmigo. Era un patrón que ya conocía. Marcos siempre crea una urgencia falsa presionando para que las decisiones se tomen rápidamente, dejando poco espacio para dudas o análisis cuidadosos, continuó, la urgencia en su voz haciéndose más palpable. «Cuando me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo contigo, supe que tenía que actuar. No podía permitir que pasaras por la misma pesadilla que yo pasé». Fernando sintió una ola de gratitud y rabia simultáneamente. «Silvia, realmente no sé cómo agradecerte. Lo que hiciste fue increíblemente valiente. Realmente estoy en deuda contigo», dijo, sinceramente agradecido, aún manteniendo los ojos en la carretera ahora cada vez más oscura. Silvia sonrió tristemente, sacudiendo la cabeza. «No hay necesidad de agradecimientos, Fernando. Solo hice lo que creía que era correcto. Nadie merece ser manipulado o destruido. Si hay algo que he aprendido de mi experiencia es que debemos hacer todo lo que podamos para prevenir que tales injusticias continúen». Fernando miraba ocasionalmente a Silvia, notando la tristeza que la envolvía. Decidido,
Rompió el silencio que se había instalado entre ellos, su voz suave pero firme. Silvia, realmente no puedo imaginar todo por lo que has pasado. Nadie debería enfrentar eso solo, comenzó Fernando, eligiendo sus palabras con cuidado para no invadir demasiado su espacio emocional. Quiero ayudarte, no solo porque me ayudaste, sino porque es lo correcto hacer. Juntos, quizás podamos encontrar una manera de sacar a la luz la verdad y limpiar tu nombre. Silvia se volvió hacia él, sus ojos reflejando la luz de la luna que ahora se elevaba, mezclándose con el dolor y la esperanza que esas palabras le despertaron. Respiró hondo, una decisión formándose en su rostro mientras consideraba la oferta de Fernando. Por un largo momento permaneció en silencio, ponderando la sinceridad y las implicaciones de lo que Fernando proponía. «Gracias, Fernando», finalmente dijo, su voz temblorosa pero clara. «Tu oferta significa más de lo que puedes imaginar. Acepto tu ayuda. Hay mucho que necesito resolver y enfrentar, y saber que no estoy sola en esta lucha es más reconfortante de lo que puedo expresar». Fernando asintió, sintiendo un peso pero también una energía renovada por el compromiso que acababa de asumir. «Entonces empecemos por donde creas más necesario. Podemos revisar todos los documentos, buscar más pruebas, cualquier cosa que creas que pueda cambiar la situación. No vamos a dejar que Marcos continúe con sus manipulaciones». «Tengo algunas ideas sobre dónde empezar», respondió Silvia, la determinación creciendo en su voz mientras comenzaba a abrirse sobre sus sospechas y teorías. «Hay algunos documentos que nunca pude acceder después de que las cosas se derrumbaron, documentos que Marcos se aseguró de esconder de mí. Tal vez podamos empezar por ahí». Fernando asintió con un gesto, ya haciendo planes sobre cómo podrían acceder a la información necesaria. «Hagámoslo. Mañana mismo podemos empezar a poner nuestro plan en acción. Hablaré con algunos contactos y veré cómo podemos obtener acceso seguro a esos documentos». Silvia sonrió, una sonrisa frágil pero sincera, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en mucho tiempo. «Mañana, entonces», dijo, mirando hacia la carretera adelante, ahora no tan sombría, con la promesa de un nuevo día trayendo nuevas posibilidades. El resto del viaje transcurrió con una mezcla de silencio contemplativo y discusiones sobre los próximos pasos. Al día siguiente, Fernando y Silvia se encontraron en la oficina de Fernando, preparados para una larga noche de trabajo. Tenían montañas de documentos esparcidos sobre la gran mesa de reuniones, cada papel potencialmente escondiendo las piezas del rompecabezas que necesitaban completar. La oficina estaba silenciosa, solo el sonido de páginas siendo volteadas y el clic ocasional de un ratón rompía el silencio concentrado. Fernando, mirando a un montón de extractos bancarios y registros de correo que habían recuperado, sintió una mezcla de adrenalina y aprensión. «Mira esto, Silvia», dijo, señalando una serie de transacciones sospechosas que parecían repetirse en fechas específicas. Estos pagos fueron todos autorizados por Marcos y dirigidos hacia el mismo grupo de empresas fachada. Esto debe ser parte del esquema que usó contra ti. Silvia, que estaba trabajando en su laptop, analizando una cadena de correos entre Marcos y un contacto desconocido, levantó los ojos para ver lo que Fernando había encontrado. «Esto se alinea con los correos que estoy viendo aquí», respondió, girando el portátil para que Fernando pudiera ver. «Estos mensajes muestran claramente a Marcos negociando órdenes sobre cómo y cuándo mover el dinero. Él fue muy cuidadoso para no dejar rastros obvios, pero no fue lo suficientemente cuidadoso». Fernando se acercó para leer los correos más de cerca. «Esto es excelente, Silvia. Con esta correspondencia podemos conectar estas transacciones directamente con él. Esto nos ayudará a construir un caso sólido». Hizo una pausa, mirando a Silvia con una expresión seria. «¿Estás lista para lo que viene a continuación? Una vez que empecemos a exponer esto, Marcos sabrá que estamos detrás de él». Silvia asintió, su expresión determinada. «Estoy lista. Después de todo lo que he pasado, lo único que quiero es justicia. Y no voy a permitir que él haga esto con nadie más». Animados por la solidez de las pruebas que estaban reuniendo, pasaron algunas horas más documentando cada descubrimiento,
organizando los documentos en categorías claras y preparando un dossier detallado. Fernando era meticuloso en mantener todo en orden, sabiendo que cualquier desliz podría comprometer la integridad del caso. Cuando finalmente terminaron, era casi de madrugada. Estaban exhaustos, pero sentían una sensación palpable de progreso. «Creo que tenemos suficiente para conseguir un abogado que examine todo esto», sugirió Fernando, frotándose los ojos cansados. Silvia estuvo de acuerdo, guardando su laptop. «Sí, hagámoslo. Marcos no va a escapar esta vez». Sonrió, una sonrisa que, aunque cansada, llevaba un brillo de esperanza y venganza. Dejaron la oficina esa mañana con una nueva sensación de propósito, unidos por una causa común y un entendimiento mutuo que había crecido significativamente esa noche. En una oficina con vistas amplias al centro de la ciudad, Fernando y Silvia se sentaron frente a frente con un renombrado abogado de defensa, el doctor Luis Ramírez. Las paredes de vidrio reflejaban la luz del sol de la mañana, llenando el espacio con una luminosidad que contrastaba con la seriedad del encuentro. Habían dispuesto los documentos meticulosamente organizados frente a sí, listos para presentar su caso. El doctor Ramírez examinaba los papeles con una expresión de intensa concentración. Después de unos minutos de silencio durante los cuales solo el sonido de páginas siendo volteadas rompía el silencio, finalmente levantó la mirada hacia Silvia y Fernando. «Han hecho un trabajo excepcional reuniendo estas pruebas. La documentación aquí es bastante concreta. Parece que han logrado conectar todas las piezas necesarias que indican la manipulación por parte del señor Marcos García». Fernando, aliviado pero aún cauteloso, se inclinó hacia adelante uniendo las manos. «Entonces, doctor Ramírez, en su opinión profesional, ¿cuál es la viabilidad de llevar esto a juicio? Queremos asegurar que no solo limpiaremos el nombre de Silvia, sino también impediremos que Marcos cause más daños». El abogado respondió: «Basado en lo que estoy viendo, tienen un caso muy fuerte. Las evidencias son robustas y directamente implicativas. Esto no solo les da una posibilidad para limpiar su nombre, sino también coloca una presión substancial sobre el señor García para responder judicialmente». Silvia, cuya esperanza había sido templada por años de lucha, sintió una ola de alivio al escuchar esas palabras. «Eso significa mucho para mí, doctor Ramírez. Pasar por todo esto fue devastador y ver que hay una chance de justicia no tiene precio». Doctor Ramírez asintió, su rostro asumiendo una expresión de empatía. «Puedo imaginar lo difícil que ha sido esto para usted, señora Contreras. Ahora el próximo paso será preparar una presentación formal de sus reclamos y someterlos al tribunal. Necesitaremos testimonios adicionales, posiblemente de expertos en finanzas y documentos para reforzar su caso». Fernando intervino, su tono firme. «Haremos lo que sea necesario, doctor Ramírez. Cuanto antes podamos llevar esto adelante, mejor. No queremos darle a Marcos más tiempo del que ya ha tenido para preparar su defensa». El abogado estuvo de acuerdo con un asentimiento. «Perfectamente comprensible. Comenzaré a preparar lo necesario y me pondré en contacto tan pronto como tengamos una estrategia clara. Ustedes dos han hecho un trabajo impresionante hasta aquí y es un privilegio ayudar a llevar esto a la justicia». Con la reunión concluida, Silvia y Fernando salieron de la oficina del abogado sintiéndose más confiados y validados en su lucha. El día de la audiencia llegó y Silvia y Fernando sintieron una mezcla de tensión al entrar al tribunal. La tensión era palpable entre ellos, una mezcla de ansiedad y la esperanza cautelosa de que hoy marcara el inicio del fin de una larga lucha. Sentados al lado del doctor Luis Ramírez, observaban cómo se llenaba el tribunal. Doctor Ramírez parecía el ejemplo de la calma y eficiencia mientras organizaba sus papeles y revisaba las notas una última vez antes del inicio del juicio. Se volvió hacia Silvia y Fernando, ofreciéndoles una sonrisa tranquilizadora. «Estamos listos», afirmó. «Las pruebas están de nuestro lado y la justicia hablará por sí misma hoy». Cuando el juez entró, todos en el tribunal se levantaron en respeto y una quietud expectante tomó control de la sala. El juez, un hombre de postura austera y mirada penetrante, miró brevemente los documentos frente a él antes de permitir que el proceso comenzara. Doctor Ramírez fue el primero en hablar.
su voz clara y confiada resonando en el silencio del tribunal. Presentó cada prueba meticulosamente, conectando los puntos entre las transacciones financieras sospechosas, los correos comprometedores y los testimonios que corroboraban la manipulación y el abuso de poder de Marcos. A medida que las horas avanzaban, el peso de las evidencias presentadas parecía inclinar la balanza cada vez más a favor de Silvia. El rostro de Marcos, por otro lado, palidecía gradualmente conforme la realidad de su situación se volvía indiscutiblemente clara. Intentó defenderse, sus argumentos una mezcla de negaciones e intentos fallidos de justificar sus acciones, pero la solidez de las pruebas era incuestionable. Finalmente, tras una pausa que pareció extenderse indefinidamente mientras el juez revisaba sus notas, estaba listo para dar el veredicto. Con la sala del tribunal en un silencio ansioso declaró: «Basado en las evidencias sustanciales presentadas por este tribunal, es mi decisión condenar al acusado, Marcos García, a 2 años de prisión y a pagar una indemnización significativa por la pérdida financiera y los daños a la reputación sufridos por la señora Contreras». La sala del tribunal estalló en murmullos mientras el juez finalizaba la sentencia, pero para Silvia el sonido era lejano, casi surreal. Lágrimas de alivio y redención brotaban en sus ojos mientras Fernando, con una mano en su hombro, compartía una sonrisa de victoria. El doctor Ramírez dejó escapar un suspiro de satisfacción profesional, complacido con el resultado justo alcanzado. Mientras salían del tribunal, Silvia sentía como si un gran peso hubiera sido finalmente retirado de sus hombros. «Lo logramos», dijo a Fernando, su voz cargada de emoción. «Finalmente, después de todo, podemos empezar a mirar hacia adelante». Fernando estuvo de acuerdo, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que habían alcanzado juntos. «Sí, lo logramos, y todo esto comenzó con tu coraje de levantarte y luchar. Eres verdaderamente inspiradora, Silvia». Los días después de la audiencia fueron un torbellino de emociones y celebraciones para Silvia. La victoria en el tribunal no solo restauró su reputación, sino que también reavivó su espíritu emprendedor. Sintió una ola de apoyo de la comunidad y de colegas profesionales, muchos de los cuales vinieron a felicitarla personalmente. Cada felicitación reforzaba su deseo de volver al campo de negocios, no solo para reconstruir su vida, sino para ayudar a otros que podrían enfrentar adversidades similares. Emocionada con la idea de iniciar un nuevo capítulo, Silvia reflexionó sobre el tipo de empresa que quería establecer. Deseaba crear algo que no solo fuera sostenible y rentable, sino que también ofreciera una plataforma para la transparencia y la ética en los negocios, valores que había reafirmado a través de su propia lucha. Después de días de reflexión y planificación, Silvia finalmente decidió el enfoque de su nueva empresa y estaba lista para dar el próximo paso. Una tarde soleada, tomó su teléfono con una mezcla de nerviosismo y emoción. Marcó el número de Fernando, alguien que había sido más que un aliado, un verdadero amigo a través de los momentos más desafiantes. Cuando él contestó, no pudo contener el entusiasmo en su voz. «Fernando, soy Silvia, tengo algunas noticias increíbles para compartir contigo». Fernando, percibiendo la alegría en su voz, respondió con igual entusiasmo: «Silvia, qué bueno escuchar tu voz tan animada. ¿Qué ocurrió? Cuéntame todo. Después de todo por lo que hemos pasado y con todo el apoyo que he recibido, decidí que es hora de comenzar algo nuevo. Voy a abrir mi propia empresa. Se centrará no solo en innovación, sino también en fomentar prácticas empresariales éticas. Quiero que mi empresa sea un ejemplo de integridad en el mundo de los negocios», explicó Silvia, su voz llena de pasión y determinación. Fernando, genuinamente feliz por ella, respondió: «Eso es fantástico, Silvia. Eres la persona perfecta para liderar una empresa así. Tu experiencia y tu integridad son exactamente lo que el mundo empresarial necesita. Si hay algo en lo que pueda ayudar, sabes que puedes contar conmigo». «Gracias, Fernando. Tu ayuda hasta ahora ha sido invaluable y tu oferta significa mucho para mí. Me gustaría mucho contar con tu orientación mientras inicio este proyecto. Tu visión empresarial y nuestra experiencia compartida serán cruciales», respondió Silvia, sintiendo una ola de gratitud.
Considéralo hecho, Silvia. Estaré a tu lado en esta nueva jornada, así como tú estuviste al mío. Vamos a hacer de esto un éxito juntos, afirmó Fernando con una sonrisa audible en su voz. Fernando y Silvia acordaron encontrarse en un tranquilo café al aire libre, un lugar que se había convertido en su punto de encuentro favorito para conversaciones importantes. Eligieron una mesa más alejada, rodeada de plantas que se balanceaban suavemente con la brisa, creando un ambiente privado y acogedor. Fernando llegó primero, con una carpeta llena de anotaciones e ideas que quería compartir con Silvia sobre su nuevo emprendimiento. Después de algunas horas de una conversación muy productiva sobre negocios, Fernando cerró su carpeta, indicando que la parte formal de la reunión había terminado. Dudó por un momento, mirando a Silvia con una expresión algo pensativa. «Silvia, hay otro asunto que me gustaría discutir contigo, algo más personal», comenzó, su tono de voz cambiando ligeramente, denotando la seriedad de lo que estaba a punto de compartir. Silvia lo miró, una mezcla de curiosidad y leve preocupación en sus ojos. «Claro, Fernando, ¿qué sucede?», preguntó poniendo su pluma y bloc de notas a un lado, dándole toda su atención. Fernando respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Durante todo este tiempo que hemos pasado juntos enfrentando desafíos, yo he comenzado a verte de una manera diferente», confesó, su mirada firme en los ojos de ella. «No solo como una colega o una amiga, sino como alguien por quien he desarrollado sentimientos más profundos. Tu valentía, tu integridad y la pasión incansable que muestras no solo en tu carrera, sino en defender lo correcto, todo eso me inspira profundamente». Silvia lo observaba, una leve sonrisa formándose mientras escuchaba las palabras de Fernando. Era evidente lo mucho que esas palabras venían del corazón, y ella se sentía conmovida por la sinceridad de él. Fernando dio un paso más cerca, tomando una respiración profunda antes de continuar. «Y es por todas esas razones y muchas más que me encuentro pensando constantemente en ti, no solo como una amiga o una colega, sino como alguien con quien me gustaría compartir aún más de mi vida», dijo, haciendo una pausa por un momento para reunir valor. «Silvia, me gustaría saber si aceptarías ser mi novia». Silvia miró a Fernando, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y alegría. «Fernando», comenzó, su voz suave, «agradezco profundamente tus palabras, por todo el apoyo que me has dado y, aún más, por tu honestidad ahora. Tú también eres alguien a quien admiro mucho, por tu fuerza, tu amabilidad y tu compromiso en hacer lo que es justo». Ella dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos, y tomó las manos de Fernando. «Y mi respuesta es sí, aceptaría muy feliz ser tu novia», dijo Silvia, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Fernando sintió una ola de alivio y alegría al escuchar las palabras de Silvia. Él apretó las manos de ella entre las suyas, sintiendo una conexión que parecía tanto un nuevo comienzo como un destino largo esperado. «Gracias, Silvia, por aceptar y por ser quien eres. Prometo ser alguien en quien siempre podrás confiar y que siempre estará a tu lado». Se abrazaron, el abrazo de dos almas que contra todas las adversidades encontraron no solo soluciones a los desafíos, sino también el uno al otro. A lo largo del año que siguió desde que Fernando y Silvia formalizaron su relación, ambos experimentaron un crecimiento notable, tanto personal como profesionalmente. Se habían convertido no solo en parejas de vida, sino también en asesores el uno del otro, utilizando sus respectivas experiencias para fortalecer sus empresas. La sintonía entre ellos era palpable, creando un ambiente donde ambos negocios prosperaban bajo la influencia mutua de éxito e innovación. Una tarde de otoño, mientras estaban sentados en la oficina de Silvia, Fernando miró a través de la ventana, pensando en cuánto habían avanzado. Silvia, por su parte, finalizaba una videoconferencia con una gran empresa europea interesada en adoptar sus estándares éticos como modelo para una reforma interna. Después de colgar, se unió a Fernando, sonriendo con la noticia de otro contrato exitoso. «Fernando, a veces tengo que pellizcarme para creer cuán lejos hemos llegado», comenzó Silvia, su voz llena de admiración y un toque de incredulidad. «Parece que cada decisión que tomamos, cada riesgo que asumimos, realmente valió la pena.
No solo nuestros negocios están floreciendo, sino nuestra capacidad de trabajar juntos, de apoyarnos mutuamente. Ha transformado completamente mi visión del éxito. Fernando asintió, levantándose para abrazarla. Sé exactamente a qué te refieres. Mirando hacia atrás, a todo lo que hemos enfrentado, siento un orgullo inmenso no solo de lo que hemos logrado, sino de cómo hemos crecido juntos. Tu éxito es mi éxito y viceversa. Nuestra colaboración y amor mutuo han sido la base de todo esto. Silvia, apoyando su cabeza en el hombro de Fernando, respondió: es verdad. Y pensar que toda esta jornada comenzó con un desafío que parecía casi insuperable. Ahora mira hacia nosotros, líderes de nuestras propias empresas, estableciendo nuevos estándares en el mundo de los negocios y aún encontrando tiempo para cultivar nuestra relación. Fernando continuó: Silvia, desde que nos conocimos, cada momento a tu lado ha sido una revelación. Hemos crecido tanto juntos, superado desafíos, celebrado éxitos. Y a través de todo eso, mi amor por ti solo ha crecido, empezó Fernando, su voz firme, pero cargada de emoción. Él sostuvo las manos de ella entre las suyas, sintiendo el calor y el apoyo que siempre venía de ella. Estos años a tu lado me han mostrado el verdadero significado de pareja y amor. No puedo imaginar mi vida sin ti, y no quiero esperar más para dar el próximo paso que tanto hemos soñado. Continuó tomando aire profundamente. Silvia lo observaba, su corazón comenzando a latir más rápido con la anticipación de las palabras que sentía que estaban por venir. Fernando, mirando profundamente en los ojos de Silvia, finalmente dijo: Silvia, mi pareja, mi mejor amiga, mi amor, ¿quieres casarte conmigo? Las palabras colgaban en el aire, cargadas de significado y esperanza. Silvia cubrió su rostro con las manos por un momento, superada por la emoción, sus ojos brillando con lágrimas de alegría cuando las bajó para mirar a Fernando nuevamente. «Claro que sí, Fernando», exclamó, la felicidad irradiando de su voz mientras saltaba para abrazarlo. Fernando la envolvió en sus brazos, aliviado y exultante, mientras compartían un momento de pura alegría. El día de la boda de Fernando y Silvia amaneció claro y soleado, con un cielo azul sin nubes que parecía celebrar junto con ellos. El lugar elegido para la ceremonia fue un hermoso jardín al aire libre, lleno de flores en plena primavera, creando un escenario romántico y acogedor para el evento que uniría sus vidas. Invitados de todas partes, amigos, familiares y colegas de negocios comenzaron a llegar, vestidos en sus mejores ropas, sonrientes y ansiosos por compartir este momento especial. Silvia estaba en una sala reservada, vistiendo su vestido de novia, un elegante modelo de seda con detalles en encaje que caía perfectamente en su cuerpo. A su lado, sus mejores amigas y su madre ayudaban con los últimos retoques, ajustando el velo y las joyas. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer radiante, cuyos ojos brillaban no solo por el maquillaje meticulosamente aplicado, sino también por la alegría y el amor que sentía profundamente. Mientras tanto, Fernando estaba afuera, revisando los últimos detalles con el ceremoniante. Vestido en un traje a medida, exhibía un aire de elegancia casual. Su expresión era de un hombre profundamente satisfecho y ligeramente nervioso, consciente de la importancia del compromiso que estaba a punto de asumir. Caminó hasta el altar improvisado en el centro del jardín, bajo una estructura decorada con flores blancas y luces suaves, esperando ansiosamente el momento en que vería a Silvia caminar hacia él. La música comenzó, suave y conmovedora, anunciando el inicio de la ceremonia. Todas las miradas se dirigieron al camino florido por donde Silvia entraría. Cuando ella apareció, guiada por el brazo de su padre, hubo un suspiro colectivo de admiración. El vestido capturaba la luz del sol de la tarde, brillando sutilmente mientras caminaba hacia Fernando. Sus ojos se encontraron con los de él, y en su mirada compartida había una promesa de amor eterno. El celebrante comenzó la ceremonia, hablando sobre el significado del amor y del compromiso. Cuando llegó el momento de los votos, Fernando tomó las manos de Silvia, mirándola a los ojos con emoción palpable. «Silvia, desde el momento en que nos conocimos, has transformado mi vida. Hoy prometo estar a tu lado,
amándote y respetándote, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad todos los días de nuestra vida. Silvia, con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, respondió con sus propios votos. Su voz firme a pesar de la emoción. Fernando, eres mi roca, mi puerto seguro y mi mayor alentador. Tu amor me ha enseñado la fuerza del verdadero compañerismo y la belleza de compartir sueños. Prometo amarte, apoyarte y construir contigo una vida llena de aventuras y felicidad. Juntos, no hay nada que no podamos enfrentar. Cuando el celebrante los declaró marido y mujer y Fernando besó a Silvia, aplausos y vítores resonaron por el jardín. La boda no fue solo la unión de dos corazones, sino también la celebración de dos almas que encontraron en el otro el verdadero significado de la pareja y el amor. Conforme la fiesta comenzó, con música alegre llenando el aire y los invitados bailando y riendo, Fernando y Silvia circulaban entre ellos, radiantes, listos para comenzar su nueva vida juntos, con el mismo compromiso y amor que los llevó hasta este momento sublime. Después de una boda encantadora, llena de amor y alegría, Fernando y Silvia se embarcaron en un viaje de luna de miel a las Maldivas, un destino elegido por su impresionante belleza y tranquilidad, perfecto para comenzar sus vidas juntas como marido y mujer. Allí, pasaron días explorando playas de arena blanca y aguas cristalinas, disfrutando de cenas a la luz de las velas al sonido de las olas y buceando en los arrecifes de coral vibrantes que rodean las islas. Fue un tiempo mágico, una oportunidad para celebrar su unión lejos de las exigencias de sus emprendimientos empresariales y para fortalecer aún más el vínculo que compartían. Al regresar de su luna de miel, ambos retomaron sus actividades profesionales con renovado vigor y entusiasmo, pero con una nueva perspectiva que colocaba el equilibrio entre el trabajo y la vida personal como una prioridad. Continuaron prosperando en sus negocios, ahora con un sentido aún mayor de propósito y responsabilidad. Silvia, en particular, vio su empresa crecer exponencialmente, convirtiéndose en un modelo en el sector por sus prácticas éticas e innovadoras. Unos meses después, Silvia y Fernando recibieron una noticia emocionante que prometía traer aún más alegría a sus vidas. Silvia estaba embarazada de su primer hijo. La noticia llegó como una bendición y trajo consigo un sentimiento de alegría desbordante. Conforme la fecha prevista para el nacimiento se acercaba, ambos se sentían más conectados que nunca, unidos no solo por sus objetivos compartidos y amor mutuo, sino también por la anticipación de recibir a su hijo. Este nuevo capítulo en sus vidas prometía ser el más gratificante de todos, llenando sus días con nueva luz y esperanza. La historia de Fernando y Silvia, por lo tanto, continuaba siendo una de amor, ambición y realización. Juntos, enfrentaban cada nuevo desafío con una fuerza compartida, sabiendo que cada experiencia los acercaba más y que la familia que estaban construyendo sería su mayor legado. Si te gustó esta historia, te pido que des un like y te suscribas al canal. Esto me ayuda a continuar compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.